Sí. Bueno, pues vamos a continuar. Como habíamos dicho, había dos intervenciones del sector asociativo pesquero y ahora pasamos a dos intervenciones de la Administración, ¿no? En primer lugar, contaremos con Ignacio Gandarias Serrano. Ignacio Gandarias es ingeniero agrónomo en la especialidad de Economía Agraria por la Universidad Politécnica de Madrid y, como todos saben, es director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura de la Secretaría General de Pesca del MAP. Ignacio nos hablará de la PPC, de la parte de la sostenibilidad y la rentabilidad, como la piedra angular de un sector pesquero moderno, rentable, competitivo y responsable. Ignacio, cuando quieras. Perdón, ya está. Bueno, buenos días a todos y a todas. Encantado de poder participar con todos vosotros en estas jornadas. Agradecer a Celeiro la invitación que hace siempre a la Secretaría General de Pesca, en la cual pues vamos alternándonos en estas jornadas en algunos años pues a través de los responsables. La jornada anterior estuvo la Secretaría General de Pesca, Alicia Villabriz. En esta ocasión pues estoy yo con vosotros. Y bueno, os voy a intentar presentar este título que yo me lo planteé en un momento determinado y ahora casi me parece hasta un poco pretencioso. No tengo y espero que no cree frustración en cuanto a que las soluciones no son mágicas. Cuando hablamos de sostenibilidad y cuando hablamos de rentabilidad son dos conceptos que están absolutamente, entendemos, ligados y que debemos tener compatibilidad. Y a lo largo de mi exposición pues voy a expresar en primer lugar cuál va a ser o cómo son los caminos que estamos yendo hacia la sostenibilidad y cuáles son las dudas que en este momento nos pueden surgir a todos respecto de la rentabilidad dada la situación que tenemos en este momento dentro del sector pesquero y en general dentro de la economía española, afectada por un crecimiento de los costes energéticos y en el cual el sector pesquero pues sufre, como veremos a continuación, pues una de las consecuencias más importantes ante el incremento del gasóleo, principal fuente de abastecimiento de vuestros barcos, de nuestros buques, y hoy por hoy, casi me atrevo a decir, la única fuente de abastecimiento para que nuestros barcos se desplacen. ¿Cuáles son los caminos? Vamos a verlo, o vamos a intentar verlo, y sobre todo un proceso de reflexión. Bueno, en primer lugar, hablando de sostenibilidad, evidentemente nos tenemos que referir a nuestro marco común que todos conocéis, que es la política pesquera común, desde el año 2013, con el reglamento 1380, en el cual nos marca cuáles son los objetivos que tiene de sostenibilidad, fuente de alimento saludable y dinamización de sectores. Y una sostenibilidad económica, ambiental y social. Hemos visto que desde el año 2013 hasta hoy, pues estos objetivos de la política pesquera común, también de nuestro punto de vista, y creo que de vuestro punto de vista, se han ido modificando. Se han ido modificando en la práctica. Han ido introduciéndose dentro de la política pesquera común otras estrategias. Hacía Javier referencia al Pacto Verde, a la estrategia de biodiversidad, al reglamento de aguas profundas, que entra dentro de la política pesquera, pero unas determinadas consecuencias, al plan de acción respecto de la pesca o futura pesca de arrastre, a la protección de las áreas marinas protegidas, con toda una serie de cuestiones. Entonces, sí que participamos con muchos de vosotros, en los cuales la parte ambiental de esta política pesquera común está sobreponiéndose por encima de la parte económica y de la parte social en materia de sostenibilidad. Pero haciendo, en definitiva, pues una reflexión de lo que tenemos en este momento en materia de gestión pesquera, pues, como se mencionaba ya, entendemos que aquí hay un equilibrio bioeconómico entre sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad como el mantenimiento, evidentemente, de los recursos pesqueros, fuente esencial de nuestra actividad económica y de vuestra actividad económica. Si no hay recursos pesqueros, todo el resto de actividad económica sobra, porque no existe, no solo de la pesca extractiva, sino de la industria de transformación, o en su caso tendríamos que depender exclusivamente de posibles importaciones o de importaciones que vengan de otros terceros países en las cuales nos suministren abastecimiento a los hogares
y a la industria de transformación. Y como creemos que ese no es el objetivo que pretendemos entre todos, entendemos que a nivel Unión Europea tenemos que llegar a un equilibrio económico entre sostenibilidad de los recursos y también de la rentabilidad de las pesquerías. Que hay una serie de consideraciones socioeconómicas y que dentro de esas consideraciones socioeconómicas, y está puesto entre paréntesis, hay que tomar decisiones políticas, es evidente. Cuando estamos trabajando sobre un recurso vivo, sobre una base científica en la cual se consideran que hay una serie de parámetros objetivos a través de unos modelos matemáticos y se sacan unas consecuencias, debemos y apoyamos que, respetando esos criterios científicos, tiene que haber otros criterios políticos, sobre todo en las decisiones del Consejo de Ministros, en las cuales también se establezcan cuáles son los otros componentes económicos y sociales en los cuales tenemos que hacer especial incidencia y en que muchas veces, y no es una crítica, los científicos se olvidan de ellos. En que sus modelos matemáticos se centran en cómo va a ser, digamos, la evolución de algunos recursos, pero se centran exclusivamente en este tema sin ver otro tipo de repercusiones. Bueno, vamos a ir avanzando. Me dejo algunas cosas en cuanto a eso. En esta diapositiva lo que os presentamos y lo que quiero presentaros, en definitiva, es que existe toda una interacción en la manera de gestionar las pesquerías. Los recursos pesqueros se encuentran en el centro de todo ello y sobre esos recursos pesqueros emana una parte que es lo que hemos diferenciado en rojo, sobre cómo se evalúan esos recursos pesqueros, que podría ser la parte científica, y otra parte en la cual es cómo se gestionan esos recursos pesqueros. Lo que quiero trasladaros en definitiva con este esquema, que como veis está todo prácticamente unido. Y los factores ambientales de los cuales se viene hablando, evidentemente, inciden en los modelos pesqueros, pero la explotación pesquera tiene unas medidas de gestión y tiene unos aspectos socioeconómicos que debemos tener en cuenta. Además, ya por último, en la parte de la izquierda, entendemos que la explotación pesquera también tiene que estar sometida a una vigilancia y un control, como sabemos todos, para que se cumplan unas determinadas normas y unas determinadas condiciones de acceso. ¿Qué es lo que estamos utilizando y conocéis todos en este momento en materia de gestión pesquera? Pues para regular la pesca marítima tenemos unas condiciones de acceso a los recursos pesqueros con unas medidas de conservación, con un sistema de protección y regeneración de recursos pesqueros, como punto 1. En segundo lugar, nos apoyamos a través de la investigación pesquera y oceanográfica para tomar decisiones y, recalco, nos apoyamos. Necesitamos esta investigación pesquera, que es un elemento de apoyo para tomar decisiones. No quiere decir, e insisto, en que siempre tengamos que estar conformes y tomar decisiones con el criterio científico que se está exponiendo. Los científicos estudian, nos informan, nos aconsejan, nos sugieren, pero hay otro nivel de decisiones en los cuales ahí es donde tenemos todos la responsabilidad, en definitiva, que yo he calificado de política, de tomar esas decisiones que afectan al modelo pesquero. Evidentemente, en el punto 3 está el control y la vigilancia y el régimen de sanciones para actuar dentro de este concepto de gestión pesquera, regulación, investigación, control y vigilancia. Y para regular la gestión pesquera, pues todos sabemos lo que estamos en este momento utilizando. Partimos de unos recursos vivos. Estos recursos vivos no son ilimitados. Se regulan y se establecen un sistema, en muchos de ellos, de cuotas anuales o plurianuales, y a partir de ahí tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones conocidas por todos, que se están adoptando en este momento, son asignación de posibilidades de pesca, cómo se utilizan esas posibilidades de pesca a través de transmisiones, cómo se utilizan esas también posibilidades de pesca en el caso de que no se llegue a optimizar el consumo de las mismas. Una preocupación que creo que compartimos absolutamente todos es que, adjudicadas unas determinadas posibilidades de pesca en un determinado stock, al final de toda esa campaña no se utilicen en su totalidad. Entonces, se han ido introduciendo una serie de mecanismos
para que se pueda llegar a optimizar ese uso, sobre todo al final de año y a partir de unos determinados momentos. Y eso es lo que estamos pretendiendo como objetivo general, de que no se queden cuotas disponibles en el mar, que venía sucediendo, aunque parezca sorprendente, venía sucediendo en muchos de los stocks que tenemos en este momento con sujetos con ataque y cuotas, y creemos que con este tipo de mecanismos, que conocéis también la mayoría de los que estáis aquí, intentamos gestionarlo. Todo esto contribuyendo a la sostenibilidad. Quiero hacer una referencia también al papel de las organizaciones de productores, que ya se ha hablado aquí de determinado tipo de iniciativas, pero que para nosotros tienen que ejercer un papel absolutamente necesario en la parte de producción. Más allá de que la parte de comercialización, que sabemos que se está haciendo, pero en la parte de producción son organizaciones que con sus socios pueden gestionar la pesquería de esos miembros, pueden establecer sistemas de gestión propios, ordenar esa pesquería, ordenar sus cuotas, y ese es uno de los grandes retos que los planes de producción y de comercialización de las OPEs deben asumir. Aplicar la política pesquera común a su nivel, a nivel de una OPE, como tenemos en este momento calificadas de autonómicas, a nivel de una OPE a nivel nacional o a nivel de una OPE a nivel transnacional o a través de las asociaciones de OPEs. Y creemos que todavía tenemos un gran campo de actuación en materia de aplicación de los principios de la política pesquera común y de todas las medidas que se puedan llegar a gestionar para que las OPEs los pongan en marcha. Sin olvidar el papel suyo en materia de comercialización, pero esencialmente fijándose en la producción y cómo se gestionan las pesquerías dentro de la OPE. Tenemos importantes ejemplos. Estaba hablando de sostenibilidad. Bueno, ¿qué sucede cuando en un momento determinado ese equilibrio bioeconómico que he calificado anteriormente entre sostenibilidad y rentabilidad se quiebra? Yo aquí lo que pretendo es recordarnos cuáles son las medidas estructurales y de entrada empezar en cuál es el medio de producción esencial y cómo está el medio de producción esencial de esta gestión de las pesquerías y de la explotación de los recursos vivos pesqueros, que es la flota. ¿Qué ha sucedido con la flota? Hoy, esta es la fotografía 31 de diciembre del año 21. Tenemos 8.732 barcos con unos GTs y unas capacidades que se encuentran divididas entre el caladero nacional, aguas comunitarias, caladero exterior y el censo unificado del palangre de superficie, que está puesto ahí abajo. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación? Pues como estáis esperando. Evidentemente ha habido un descenso y son 15 años, desde el 2006 hasta el 2021, importante en la reducción del número de buques. Y aquí, como veis, la línea azul es la línea nacional y las líneas naranjas y grises son el Cantábrico y Galicia. ¿Qué observamos aquí? Que se produce un descenso muy pronunciado hasta el año 2008 y luego una línea descendente, más acusada a nivel nacional, pero muy poco acusada en el Cantábrico y en Galicia, cuestión que se viene a reflejar después en la repercusión de ese descenso del número de buques en los dos criterios de capacidad, en arqueo y en potencia. Y esto es significativo. Se están reduciendo buques, pero como veis, el arqueo y la potencia van en unas líneas sin una tendencia definida, muy descendente, muy clara. Hay unas líneas muy estabilizadas y en el arqueo, en Galicia y en el Cantábrico, como veis, está prácticamente casi igual en los últimos 15 años. Es decir, en términos de capacidad pesquera,
En términos de potencia y en términos de arqueo, las variaciones no son tan pronunciadas como el número de buques. Bueno, esto nos tiene que hacer reflexionar, de tal manera que cuando hablamos se produce un problema en la actividad económica pesquera, efectivamente, se producen porque esos números de buques son familias que salen de la pesca, actividad económica que se reduce. Pero en nuestros términos de capacidad pesquera, en gran parte, se siguen manteniendo todavía durante los últimos 15 años. Bueno, esto es un diagrama, en definitiva, de cómo tenemos repartido las buques y la capacidad. Como veis, el Cantábrico representa uno de los grandes porcentajes, simplemente en esta tarta de quesos, tanto en términos de número de buques, en términos de potencia y en términos de arqueo. Las diapositivas, bueno, perdón, la presentación la tenéis disponible después. ¿Qué sucede en este tema en el Cantábrico? Esta, como veis, no deja de ser curiosa, sobre todo por cómo está distribuido el arqueo, cómo está distribuido el número de buques. Primero quiero hacer un señalamiento en el envejecimiento de la flota, que creemos que también es un factor estructural importante que tendremos que afrontar en algún momento. La flota de artes menores tiene una edad media de 36 años. O sea, ese es un tema que en algún momento tenemos que afrontarlo entre todos y luego avanzaré algunas cosas. En el resto, bueno, pues tienen una media de 20, 22 años. Digamos que para un buque son mayores, pero no han llegado, por decirlo de alguna forma, a la tercera edad. Pero sí que efectivamente, como veis, en términos de potencia, en artes menores en el Cantábrico agrupa más potencia de capacidad de pesca que otras artes. También eso significa capacidad de pesca. Cuando hablamos de la flota pesquera artesanal de menos de 12 metros, que está mayoritariamente recogido en el concepto de artes menores, bueno, pues tenemos que ser conscientes que existe una potencialidad de capacidad pesquera importante, en este caso en el Cantábrico, que es el caladero que estamos estudiando. Esto es un repaso, en definitiva, a lo mismo respecto de aguas comunitarias. Tenéis los números de barcos. Insisto en el envejecimiento, no se produce un gran envejecimiento todavía en este tipo de flota, en aguas del caladero de la Unión Europea, y quizás también en aguas internacionales. Bueno, perdón, vuelvo hacia atrás. Existe un envejecimiento pues, en palangre de fondo de menores de 100 revés, que es el que más. Pero como veis, el número de barcos pues, es bastante reducido. Entonces, ahí se podría producir quizás un proceso de reestructuración en un momento determinado o de renovación. En aguas internacionales, pues efectivamente tenemos un número importante de buques en arrastre, pero con una edad media de 22 años, y no parece que tengamos aquí un problema de envejecimiento de flota y de adaptación. Otra cuestión es de cómo es esta flota. Porque esta flota es la flota del siglo XX. Nos habéis escuchado muchas veces en declaraciones políticas que no queremos para el siglo XXI barcos del siglo XX, porque más allá de que consideremos que esta flota no está especialmente envejecida, igual que la anterior, sí que en cuanto a condiciones de seguridad y en cuanto a condiciones laborales, entendemos que puede ser, voy a emplear el término, manifiestamente mejorable. Y ahí sí que tenemos que hacer, creo, un esfuerzo en los próximos años para, si no se produce este proceso de renovación de flota, y ya hablo claramente de barcos nuevos, tengamos que adaptar a condiciones laborales y a seguridad a bordo para, entre otras cosas, mejorar las condiciones de acceso de trabajadores a la flota y mejorar las condiciones también de nuestra flota. Entro en otra cuestión en que muchos de vosotros y vosotras estáis también llamándonos la atención respecto de
¿Qué estamos tomando y qué decisiones estamos tomando en materia de equilibrio de capacidad pesquera? Obligatoriamente, cada Estado miembro tiene que presentar a la Comisión Europea año tras año un informe de flota donde se establezca, en base a unos parámetros que ya están previamente establecidas, cómo se encuentra la flota, en este caso española, respecto de la situación de equilibrio con los recursos pesqueros que puede llegar a tomar. Y aquí, como veis, existen pues, una serie de parámetros que tenemos que estar valorando. El objetivo es saber cómo se evalúa, en definitiva, nuestra flota con la situación de los recursos. Se hace por datos estadísticos con segmentos de flota, por áreas de flota, por caladeros y por tipos de pesca. Se utilizan 3 indicadores que ahora vamos a ver, un indicador biológico, económico y técnico. Se hace una valoración y se toma la decisión con esos 3 indicadores de cada segmento en qué situación se encuentra, si de equilibrio y desequilibrio. Si hay situación de desequilibrio, tenemos que presentar unas medidas estructurales de actuación dentro de esa flota. Y esto tiene condiciones que se aplican posteriormente al tipo de ayudas que la flota pueda en un momento determinado solicitar en el marco del Fondo Europeo Marítimo Pesquero y el año que viene acuícola. Los indicadores están prácticamente definidos, los biológicos, y dependen de la situación de los recursos pesqueros que tiene esa flota o cada segmento de flota. Evidentemente, si tenemos un problema en alguno de los recursos o se observan posibles implicaciones a corto plazo sobre alguno de los recursos, el indicador, digamos, salta al rojo. Si los indicadores económicos que estamos viendo y que también vamos a ver después en materia de ingresos y costes nos están dando niveles de desequilibrio, de rentabilidad, hay que meterlos en este tema. Y el indicador técnico, bueno, este es un indicador técnico que mide, en definitiva, si la flota, digamos, trabaja más o menos durante el año, porque en función de que trabaje más o menos durante el año también, digamos, tiene una incidencia en ese nivel de equilibrio y desequilibrio. ¿Cuál es el resultado de este tema en el informe de flota del año 2022? Que tenemos 13 segmentos en España que entendemos que están en desequilibrio con 235 barcos y sobre los cuales tenemos que decirle a la Comisión que estamos tomando medidas de gestión pesquera o medidas estructurales que todavía no se han tomado, como pueden ser las paralizaciones definitivas. Ese es año a año lo que tenemos que hacer, y año a año estos segmentos en desequilibrio pueden variar en función de cómo van. Tenemos un déficit. El déficit es que este informe de flota está basado en el N-2, es decir, en datos económicos de los 2 años anteriores. Cuando ha salido el del 2022 son los datos económicos hasta 2020. No que sean los datos del 2020, sino de toda la serie histórica de actividad económica que podemos tener hasta el año 2020. Y aquí yo quiero hacer un inciso. Habláis, y ha habido referencias importantes en las intervenciones anteriores, de la necesidad de aportación de datos del sector. Tenéis una fuente de datos en la encuesta económica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de flota, que no sé si alguno de vosotros o de vosotras os habéis introducido en la misma, pero os animo a que os introduzcáis, porque existe una información tremenda, con costes, con consumos de gasoil, con rentabilidades, segmento a segmento, diferenciados, arrastres desde los arrastreros, y pongo el ejemplo, de menos de 12 metros a los que tienen más de 40. Y, por ejemplo, no está aquí puesto, pero uno de los segmentos que está en desequilibrio es los arrastreros en aguas internacionales, desde nuestro punto de vista. Eso sale barcos de mayores de 40 metros. Bueno, no quiero entrar, yo creo que más o menos las conclusiones las hemos ido viendo. Tenemos una flota
que tiene que superar determinadas cuestiones importantes en materia de envejecimiento, que tiene que hacer frente a determinado tipo de posibles inversiones para mejorar sus condiciones de seguridad y que en términos de capacidad y de esfuerzo, en definitiva de flota, entendemos que no ha habido una reducción todavía tan importante como en el número de barcos. Entro en lo que puede ser el análisis económico y me he querido centrar y nos hemos querido centrar en la parte de los costes. Estos datos están sacados de la encuesta económica. Encuesta económica que, por cierto, rellenáis vosotros. Se hacen 1.200 encuestas al sector, se le piden los datos y eso sirve de muestra sobre los 8.000 y pico barcos que tenemos en este momento para sacar estos trabajos. Y aquí, pues, no, evidentemente, cuando nos enfrentamos a los consumos, que yo creo que es una parte y de la cual también he querido incidir en esta presentación, a efectos de rentabilidades, como veis, existe, más allá del año 20, en la cual bueno, pues se produjo todo lo que se produjo la pandemia, existe una reducción de días de actividad de pesca motivado por ello, y eso se nota no solo en los ingresos, sino también en los costes. Como veis, hay prácticamente 100 y pico millones de euros de disminución de lo que era el año 18 y 19 en costes que la flota no hizo frente durante ese año. ¿Y qué representa dentro de estos consumos intermedios el combustible? Hasta el año 20 representaba, como veis, pues el 30-31% de los costes intermedios. Esto significa que durante el año 18 y 19 la flota española en todo su conjunto se gastaron esos importes que figuran ahí en combustible y lubricante, básicamente en combustible a los precios que estaban. ¿Cuál es la situación que evidentemente nos ha cambiado? Pues la crisis energética. Donde estábamos en el año 20, en ese pico señalado por la flechita roja, en el año 22 estamos con un 196% más del precio de combustible. Eso significa, en términos normales, multiplicando por 2, que si en el año 20 o en el 19 os gastabais 260 millones de euros, redondeo, hoy seguramente os estáis gastando el doble por ese incremento del combustible. ¿Qué incide en eso? Evidentemente en la rentabilidad. Y somos absolutamente conscientes de la situación. ¿Qué estamos haciendo? Pues, ¿o qué se puede hacer ante esto? Aplicar medidas estructurales y aplicar, en su caso, medidas económicas de apoyo. Luego vemos. En medidas estructurales, ¿qué mecanismos tenemos en este momento ante estas situaciones? O tomamos decisiones en materia con financiación comunitaria, en materia de paralización temporal, o nos vamos a decisiones de paralización definitiva de flota por falta de rentabilidad y por una necesaria reestructuración. Reestructuración que yo no quiero tampoco dejar de exponer, que se puede llegar a producir como en cualquier otro sector económico sin financiación comunitaria o nacional, por un proceso normal. ¿Qué sucede? Que las condiciones de esta reestructuración cambian. Cuando entramos con financiación comunitaria, y eso sí que me gustaría dejarlo muy, muy claro, cuando entramos con financiación comunitaria, una paralización implica la capacidad de pesca, GTs y kilovatios, desaparece. No se puede volver a reemplazar. Las posibilidades de pesca revierten al conjunto del sector. No se pueden vender por parte del armador. En un proceso de reestructuración, las posibilidades de pesca se pueden vender, las capacidades y los GT se pueden sustituir y, en definitiva, se pueden también meter bajo compromisos de bajas, con aportaciones económicas, evidentemente. Entonces, la situación es diferente. Si tomamos una decisión con financiación nacional
y comunitaria, las reglas del juego están claras. El otro proceso pues es un proceso en el cual cada empresa, cada armador puede tomar sus decisiones de abandonar su actividad si encuentra ese tipo de posibilidades de posibles compradores internamente, o si no, irnos a este proceso de paralización definitiva en el cual pues entre todos tendremos que tomar las decisiones. ¿Qué hay a corto plazo como posibilidades para que estos costes en materia de eficiencia en materia de energía se puedan llegar a reducir? Pues aplicar un determinado tipo de parámetros que bueno, están señalados aquí, que voy a pasar muy rápidamente porque también el tiempo se nos come, ¿no? Como es la modernización y el cambio de motores, limitado, sí, porque el FEM o el FEMPA futuro solo lo permite para los barcos de menos de 24 metros, inversiones a bordo en materia de eficiencia energética, inversiones en materia de eficiencia energética también con aumento. Bueno, lo paso, lo vais a tener, estas son las condiciones en definitiva que hay, pero sí que quiero, sobre todo, dejar de resaltar una cosa. La Comisión acaba de sacar una comunicación en materia de eficiencia energética a la flota. La tenéis disponible. Esa comunicación está en proceso de información pública. Es una información en la cual la Comisión empieza por este procedimiento para que llegue en un momento determinado a determinado tipo de decisiones en el año 23. Tenemos en este momento, y os animo a que participéis en ese proceso de información pública para que las medidas que considera la Comisión que pueden ser aplicables a la flota en materia de eficiencia energética, pues, bueno, las cuestionéis, las estudiéis y tengamos una opinión. Porque en el 23 pues va a haber determinado tipo de decisiones que se van a tomar por parte de los Estados miembros en materia de este tema. A corto plazo, pues ahí se ponen una serie de posibilidades de utilización de biocombustibles, alternativos al gasóleo, cambios de artes más ligeros que contribuyan a la eficiencia energética, evidentemente los cambios de motores, y luego a medio y largo plazo pues el estudiar determinado tipo de energías alternativas al gasóleo que, al menos desde nuestro punto de vista, y así lo haremos ya, exigen decisiones mucho más importantes porque afectan a la estructura de los barcos y al proceso de renovación de flota. Lo hemos dicho en el Consejo de Ministros. En algún momento la Comisión Europea y los Estados miembros nos tenemos que plantear cuál es la flota del siglo XXI que queremos y cuál es el proceso de renovación de flota con financiación comunitaria que deberíamos intentarlo. Y la posición de España es muy clara. Debemos ir a un proceso de renovación de flota con financiación comunitaria. Porque no llegamos a vislumbrar que a través de este tipo de inversiones la flota de verdad contribuya a una reducción de la eficiencia, a una reducción de emisiones, a un incremento de la eficiencia energética y que pueden ser, incidiendo con la edad de los barcos que ya tenemos en este momento, inversiones que al final van a exigir un esfuerzo tremendo a los armadores y que igual con ese esfuerzo no tiene los efectos que todos intentamos buscar en materia. El otro tipo de medidas son bueno, los apoyos económicos que os estamos y que se están ofreciendo para reducir ese coste del combustible o el doblar ese coste del combustible. Bueno, están expresados en lo que estamos haciendo, la ayuda directa, los 17 o 18 millones de euros que se plantearon, los 30 millones que tenemos en este momento en tramitación para la flota externa y las conversaciones que estamos llevando con las comunidades autónomas en este momento para hacer frente a los costes del combustible en el segundo semestre del año 2022. Para que se utilice el Fondo Europeo Marítimo Pesquero, porque ya se modificó, y que el Fondo Europeo Marítimo Pesquero que tienen asignada las comunidades autónomas, una parte de él se destine a este tipo de medidas, no solo en la flota, sino también en la acuicultura y en la transformación. Eso es algo que estamos en conversaciones, que estamos cerrando esas conversaciones, ya hay criterios, ya hay posiciones de las diferentes comunidades autónomas y confiamos en que podáis tener, pues, de cara al año 2023, posibles compensaciones por el incremento del combustible durante el segundo semestre del año 2022. Sí, me dicen que ya termine. Bueno,
Solo un detalle. ¿Cómo estamos en ingresos? Estos son los desembarcos en puertos nacionales. Notas de venta de puertos nacionales, y voy a saltarme y después echo para atrás. Esto es lo que es la evolución de desembarcos españoles durante los últimos 4 años, que como veis, pues están en una media arriba abajo 785 millones de kilos, 737, en el año 20 fue el de menos, y con una valoración económica de valor de esos productos de la pesca que están en los 1.700, 1.800 millones de euros, cambiando de un año para otro. Sin embargo, vuelvo atrás. De todo eso, en nuestros puertos, ese es el valor. De los 1.800 millones de media, más o menos, de valor de la producción, en nuestros puertos tenemos alrededor de 1.200, 1.300. ¿Dónde está el resto del otro valor? En ventas que se realizan en países terceros, fuera de puertos españoles. Porque la flota externa, evidentemente, vende también en puertos extranjeros. Y eso es la diferencia entre un valor y otro valor. Bueno, lo vais a tener. Esto es, en definitiva, una variación de precios. Como veis, existen pues diferentes subidas y bajadas a nivel nacional y incremento en el año 18-22 del precio medio de todas las capturas a nivel nacional y en el Cantábrico, en menor medida, pero incremento también. Y esto ya es por especies, que hemos sacado pues el trabajo que, como veis aquí, si nos vamos al precio medio del jurel en el año 18 y el 21, pues hay unas diferencias, hay otros que han bajado. Pues el atún blanco ha bajado ligeramente, la bacalladilla también, pero tenemos 3 especies en las cuales, por ejemplo, representativas de las capturas en el Cantábrico, que entre el 18 y el 21 pues han incrementado los precios. Bueno, termino. Gracias. Espero haber dado o no haber insistido en una visión pesimista. Creemos que podemos tener bajo lo que yo denomino las 3 T's, trabajo, trabajo y trabajo, porque no nos queda otra, para retomar una situación en la cual evidentemente existen retos, existen dificultades, pero yo también participo de un espíritu optimista y confío en que todos podamos sacar adelante pues este sector que creo que se lo merece. Muchísimas gracias. Bueno, no, vamos así un poco mal de tiempo, pero abrimos quizás un breve turno de preguntas. Sí pedimos que sean las preguntas muy rápidas y muy directas porque hay muy poquito tiempo, ya nos hemos excedido y por lo tanto, no sé, ¿quién tenía ahí? Sí, seré muy breve. Luis Francisco Marín, de la Organización de Productores de Pesca de Altura Ondarroa. Y la pregunta que quiero hacer al director es escueta, que es ¿para cuándo los desguaces? Me refiero a los desguaces con financiación. Gracias. Siguiente pregunta. Sí, casi No, la respondo después todas. Buenos días. Soy José Pino González, soy gerente de un barco del arrastre litoral de este puerto y quería hacerle una incidencia. Hace 3 años, usted sentado en esa mesa, que es la última vez que vino aquí, esta provincia de Lugo tenía 10 arrastreros. 3 años después, ha llegado usted, quedamos 7. Pediría a la organización que no tarde tanto en invitarlo porque, si no, para la próxima vez casi seguro que faltemos más de la mitad de la flota. Sí le quería preguntar, teniendo en cuenta que, por lo que hemos visto en estas charlas, la eólica ha venido para quedarse, la eólica nos va a comprometer en la ocupación del espacio de los caladeros. Preguntaba si la Administración contempla algún tipo de exención, ya que los polígonos van por fuera de las 12 millas, algún tipo de exención a la pesca pelágica de arrastre.
lo que nos equipararía a nuestros hermanos irlandeses y franceses que trabajan por fuera de las 12 millas con ese arte en nuestras aguas. Ayer dijo muy bien un ponente que si todos no utilizamos el mismo reglas de juego y el mismo tablero de juego, no podrán ustedes utilizar la palabra política pesquera común porque no será común. Nos están rompiendo la igualdad que tenemos o el principio de igualdad que debiéramos de tener con el resto de las flotas. Gracias. Muy bien. ¿Alguna? Hugo. Sí, gracias. 3 preguntas rápidas. Me subo a la pregunta realizada. Perdona, por Hugo, contesto a las otras dos, Ah, si te perdón, parece, como son 3 sí, rápidas, cómo no. igual mi capacidad de retención igual ya está limitada. Es lo mismo. Entiendo, respondiendo a la última pregunta, que lo que queréis es que se autorice la pesca pelágica de arrastre. Por fuera de las 12 millas, para ponernos en la misma situación que los barcos franceses e irlandeses que pescan bonito con la... soy claro, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues nosotros tenemos tomado una decisión. La pesca pelágica de arrastre de Francia y de Italia y de Irlanda se ajusta a sus condiciones y a sus cuotas. El bonito está contingentado, en definitiva. Tenemos cuotas, nosotros los capturamos de una determinada forma porque entendemos que le da un valor añadido y los franceses y los irlandeses pues igual consideran que, y claramente, evidentemente, la calidad que sostiene es bastante diferente. Entonces, el objetivo que pretendéis de que se autorice, pues deberíamos analizarlo con mucho detenimiento, no solo por vuestro interés, sino por el conjunto de las pesquerías, en este caso del bonito, para ver hasta dónde llegamos con ello. No creo, desde mi punto de vista, que sea aconsejable, pero bueno, es una opinión personal. ¿Y para cuándo los desguaces? Cuando nos sentemos en una mesa y el sector esté conforme con desguazar, haya compromisos de desguace. Es decir, soy muy claro, tenemos que decir, existen tantos barcos, estos son los que vamos a desguazar, pero se van a desguazar sí o sí, con nombre y apellidos. Y cuando las comunidades autónomas también nos digan que están conformes con que ese plan de desguace se aplique en su ámbito geográfico. Nos sentaremos, no eludimos este diálogo, evidentemente, es algo que está ahí. Tenemos que fijar prioridades. No se puede acceder a una política de estas características de una forma general. Tenemos que fijar prioridades y ver dónde tenemos los sectores en desequilibrio que mencionaba anteriormente, que evidentemente la situación en el año 22 cambia porque cambian los costes, como he querido incidir, y a partir de ahí, pues tomar decisiones en materia de cuánta flota nos hace falta para tener abastecimiento, para utilizar las cuotas disponibles adecuadamente, y los que desaparecen definitivamente, porque sí que tenemos una cosa clara, el que desaparece del sector desaparece definitivamente. No hay vuelta atrás. Y eso creo que merece la pena una reflexión. Así que discúlpame que no te pongo calendario, pero sí que un proceso de reflexión claro y preciso. Hugo, adelante, por favor. Sí, muy breve porque vamos muy mal. Sí, por supuesto, con preguntas muy concretas. 300.000 euros de mínimes, estamos en 30, parece que la Unión Europea ha permitido o permitiría a los Estados miembros aumentar esa cantidad. Lo pregunto, lo dejo sobre la mesa. Claro, sé, director, que no corresponde a tu ministerio, pero desde aquí creo que todos estamos de acuerdo con que es necesario continuar con los 20 céntimos de bonificación en 2023. Lo contrario sería un desastre. Te ruego que lo traslades o trates de defenderlo también, ¿no? Y has mencionado en la última parte de tu intervención un tema de consulta de la propia Comisión Europea en cuestión de energías. Ya lo hemos oído en vivo y en directo en varias ocasiones, o sea que es de agradecer que lo menciones también, pero el mensaje a la Comisión es, oiga, a ver qué va a hacer usted, ¿no? Porque una cosa es hablar y otra es dar trigo.
tenemos la utilización del gasoil y se nos está insinuando que tenemos que ir a otros combustibles. A la señora Bicheva, pues tenemos que preguntarle qué otros combustibles que sean de rápida utilización. Sentidiño, se dijo ayer, pues en esa línea. Gracias. Bueno, yo creo que, como os he dicho anteriormente, tenéis la oportunidad de expresarlo. La comunicación está colgada, se pueden hacer comentarios, existen muchas alternativas en materia de posibles acciones de eficiencia energética en ese documento, por cierto, que hablan de todo, no solo de este tipo de inversiones o alternativas, incluso hasta de gestión pesquera. O sea, es un documento de cerca de 100 y pico, 140 o 150 páginas, pero no abarca solo el concepto de vamos a hacer inversiones para cambiar, sino también el concepto de qué tipo de gestión pesquera puede ser más eficiente desde el punto de vista energético. Y creo que es un proceso de reflexión importante que tenéis que ver y tenemos que ver entre todos para poder hacerlo. La Comisión Europea, efectivamente, en ayudas de Estado en el marco temporal de Ucrania, permite a los Estados miembros llegar a 300.000 euros por empresa. Nosotros, en lo que es las ayudas de Estado, lo podremos aplicar. Hemos aplicado ya en ayudas de Estado hasta 75.000. Hemos pagado, se empezó con la ayuda, bueno, hago referencia a la ayuda de los 18 millones de euros que son ayudas de Estado. Pagamos hasta 35, efectivamente, se subió a 75, pagamos las 40.000 restantes y, en su caso, pues a los 9 empresarios que podrían llegar a acceder a este tema, pues les haremos frente en su momento a esas 300.000. Son 9 empresarios. Y del otro tema, pues no puedo decirte nada. Muy bien. Bueno, pues vamos a tener que dejarlo aquí porque vamos muy mal de tiempo y nada, disculpen si hay otras preguntas, podrán hablar directamente con